Pobreza no es solo falta de recursos o de dinero. Pobreza es también falta de oportunidades. Es no cumplimiento, no disfrute de los derechos humanos, que todos merecemos para una vida digna. Pobreza va unido a hambre y desigualdad. Un hambre que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. Una desigualdad que incrementa la violencia, que favorece la trata de personas, las migraciones forzosas. En la antigüedad, la pobreza a menudo se vinculaba con la falta de bienes materiales y recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas, como alimentos, ropa y vivienda. En muchas sociedades, las personas en situación de pobreza eran consideradas como una clase social baja y marginada. Desde un punto de vista, la pobreza puede ser considerada tanto un estado mental como una situación económica. A nivel mundial existen diferentes grados y tipos de pobreza que varían según el contexto socioeconómico, las políticas gubernamentales y las condiciones individuales. La pobreza puede ser causada por múltiples factores como la distribución inequitativa de los recursos. Cuando una minoría tiene la mayor cantidad de los recursos y la mayoría tiene acceso limitado a recursos tan básicos como una vivienda digna, atención médica y educación, se crea una brecha socioeconómica que dificulta el avance social. Otro factor que influye de manera significativa son las políticas económicas, que van de la mano con la corrupción. La poca inversión que los gobiernos hacen al mantenimiento de los servicios públicos como el acueducto y alcantarillado y la ausencia de políticas para una adecuada distribución de los recursos generan una desprotección por parte del Estado, haciendo que se perpetúe la pobreza, especialmente en las zonas del país en donde persiste el conflicto armado y los desplazamientos forzados. Zonas que de cierta manera han sido golpeadas y olvidadas por el país. Estos fenómenos conllevan a la falta de seguridad, la pérdida de empleos, en el caso de los campesinos a la pérdida de sus tierras. Estos factores no actúan de manera. Un factor importante que actúa en correlación con la pobreza es la religión, la cual moldea la cultura y la idiosincrasia de una nación. La religión desde un inicio en Europa trató de mantener a sus colonias sumisas y sometidas, supersticiosos y amantes de aquellas religiones impuestas por un pueblo más desarrollado, con el único objetivo de tener control sobre los más débiles. Para una muestra, las estadísticas. Estas demuestran que los países con más creyentes son los más pobres. Como ejemplo de ello tenemos a dos países de Latinoamérica. El primero, Uruguay, el cual es uno de los países con mayor índice de desarrollo humano y mejor economía. Tiene aproximadamente el 40% de creyentes. Por otro lado tenemos a Honduras, con un 90% de personas que consideran la religión como lo más importante en sus vidas. A diferencia de Uruguay, Honduras es un país con uno de los más altos índices de pobreza en Latinoamérica. Sin embargo, esta no es una opinión general, pues no podemos afirmar que la religión sea un factor correlacional a la pobreza, pues en casos excepcionales como Estados Unidos, el porcentaje de creyentes oscila entre el 70 y 80%, y es uno de los países más desarrollados del mundo. Una de las posibles causas puede ser que en Centroamérica y Latinoamérica somos en su mayoría católicos, y en Norteamérica y Canadá predomina el protestantismo. A principios del siglo XX, el filósofo alemán Max Weber sostuvo que el protestantismo tuvo el auge del capitalismo en Europa. ¿Y en qué se diferenciaban los católicos a los protestantes? Bueno, los católicos siguen una serie de mandamientos enviados por Dios para poder ganarse un lugar en el cielo, de la misma manera que si se portaban mal, según lo enviado por Dios, ya tenían su lugar en el infierno. En cambio, los protestantes creían que desde antes de nacer ya se les había asignado un lugar por Dios, no importaba dónde. Se encargaban de vivir su vida sin temor a Dios, sin superstición alguna, que les dijera que enriquecerse o anhelar más era pecado. Las consecuencias de vivir de esta manera fue que a los protestantes les empezó a ir mejor en el tema económico y esto hizo florecer el capitalismo. El origen de la pobreza es un tema complejo y multifacético, que puede variar según el contexto histórico, cultural, político y económico de cada país o región.
No hay una única causa que explique completamente la existencia de la pobreza, ya que suele ser el resultado de una combinación de factores interrelacionados. En el informe de Panorama Social del 2022, proyecta que 201 millones de personas, o sea el 32.1% de la población total de la región en América Latina, viven en situación de pobreza. De los 82 millones, el 13.1% se encuentran en pobreza extrema. El organismo regional llama a abordar con urgencia la crisis silenciosa para evitar el riesgo de una generación perdida. Pese a la ley de disminución registrada en 2021, las proyecciones nos indican que las tasas de pobreza extrema y pobreza se mantienen en el 2022 por encima de los niveles de prepandemia en América Latina y el Caribe. El panorama social de América Latina y el Caribe 2022, presentado en Santiago de Chile, que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación de la región. Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos de 2020 a consecuencia de la pandemia por el COVID del 2019, en el 2021 se dio cuenta de una reducción de tasas de pobreza extrema y pobreza en un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para prevenir y revertir completamente los efectos negativos de la pandemia. De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza en América Latina alcanzó un 32.3% de la población total de la región, con una disminución del 0.5% respecto al 2020, mientras que las tasas de pobreza extrema fue de 12.9%, o sea, 0.2 puntos porcentuales menos que en el 2020. La CEPAL proyecta que a fines del 2022 la pobreza se situaría en el 32.1% de la población, porcentaje que equivale a 201 millones de personas, y la pobreza extrema en 13.1% de 82 millones, es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto al 2021. Debido a los efectos combinados de confinamiento, el crecimiento económico, la dinámica del mercado del trabajo y de la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia, y que el número de personas en pobreza extrema será de 12 millones más altos que registraron en el 2019. Al igual que años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de población en la región. Más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza, y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente. Según las teorías más mencionadas, el mundo es gobernado y liderado por un grupo de personas que ostentan gran poder, que se encargan de manejar la política y la economía a nivel mundial. Estos líderes mundiales se encargan de la ejecución de las guerras, la creación de nuevas enfermedades, por ejemplo la pandemia vivida en 2019, y también la decisión sobre quién vive y quién debe morir, esto con el fin de limitar el crecimiento de la población. Hablando del tema en cuestión, la pobreza es un fenómeno utilizado como mecanismo de control, pero ¿de qué manera se mantiene la población pobre? La pobreza se puede ejecutar por diferentes mecanismos impuestos por los gobiernos de cada nación. Esto puede ser por medio de bajos sueldos y altos impuestos al consumidor, por medio de políticas agrarias erradas que hacen que el campesino venda sus alimentos producidos a muy bajo precio. En el caso de los emprendedores, un montón de parámetros que hacen que emprender cada día se vuelva una ganancia más para el gobierno que para ellos mismos. Y como ya lo mencioné anteriormente, Colombia tiene un nivel de educación muy bajo. Esto conlleva a que se incremente la pobreza
y muchas veces también es un factor que lleva a la delincuencia. Y por supuesto, faltaba Colombia, y pues aquí estamos claro está, con el índice de pobreza más alto, con el índice de impopularidad de un gobierno muy, muy alto, al igual que la carecía de absolutamente todo. O sea, la inflación es la más alta que ha tenido Colombia en los últimos 30 años. Con esto cerramos y queremos decirles que para evitar la pobreza hay que apoyar la empresa privada, la democratización estatal no es cierta porque definitivamente es una expropiación para los intereses y nos quita todas las libertades que hemos adquirido a partir de la Constitución del 91. Acordémonos que la empresa es libre y privada y nuestras propiedades igualmente. Muchas gracias por habernos prestado atención y esperemos les haya quedado claridad con este trabajo que hicimos para ustedes. Muchas gracias.